La gracia, Señor, de ver tu vida manifestándose en cada uno de nosotros, oh Dios omnipotente, de ver el poder glorioso de tu Espíritu como una realidad en cada uno, Señor Dios y Rey de la gloria. Concédenos que podamos disfrutar intensamente de ti, intensamente tu poder, tu gloria, tu gracia, tu gran misericordia, Dios Todopoderoso. Clamamos que nos permita ser conscientes de ti y vivir en esta gloriosa dimensión para la que tú nos has creado. Que sea el poder de tu Espíritu llenándonos, el poder de tu gloriosa presencia cubriendo lo profundo de nuestro ser. Bendícenos y ayúdanos en esta tarde a tener corazones abiertos para estar contigo, Señor. Te lo rogamos en el bendito nombre de Jesucristo, nuestro Salvador eterno. Amén. Y amén. Buenas tardes, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Hemos estado mirando cómo el Señor nos ha llamado a una manifestación tan gloriosa de su presencia en esta tierra, pero tan gloriosa que a través de nuestras vidas las personas alrededor nuestro puedan ser bendecidas e impactadas por la presencia de Dios en nosotros y a través de nosotros. El destino que Dios ha trazado para nosotros es tan extraordinario, pero tan gloriosamente extraordinario, que nuestra necesidad es poder conectar nuestro corazón con ese destino y de todo corazón creer al propósito de Dios con nuestras vidas. Hemos estado mirando cómo cada promesa que el Señor ha hecho en su palabra es una realidad para todos aquellos que lo creen. Hemos mirado en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén para la gloria de Dios. Y cuando decimos amén, lo que estamos enfatizando no es un amén como una expresión, sino entendiendo que ese amén es ponernos de acuerdo con esa promesa, con ese deseo de Dios para que se haga una realidad. Porque acuérdense lo que hemos dicho, que cada promesa que Dios ha hecho, en la Biblia hay 32.600 promesas. Imagínate todo lo que Dios quiere bendecir nuestras vidas. Y cada promesa, Dios está dispuesto a que se haga una realidad en Cristo. ¿Y qué espera? Que nosotros desde nuestro corazón digamos amén. Pero amén no como una frase, sino amén es el entendimiento de que nos ponemos en total línea, de acuerdo absolutamente con el deseo de Dios para que su sueño se haga una realidad en nosotros y a través de nosotros para la gloria de Dios. Así que amén no es simplemente una frase, una palabra. Amén es uno de los nombres del Señor. Así se revela Él en el Apocalipsis. Esto dice el amén, el testigo fiel. Cuando Él dice el amén, está diciendo es que solamente a través de Jesucristo cada promesa que Dios ha hecho se hace una realidad. Ahora, por favor, yo sé que lo estoy repitiendo, pero es que hay mucha gente que no ha estado con nosotros en esta serie y si no van a perder la esencia del mensaje de hoy. Así que tengan paciencia. Ese amén, que es uno de los nombres del Señor, es el hecho de que yo estoy consciente del deseo del corazón de Dios. Eso es una promesa. Una promesa es una invitación que Dios nos hace a nosotros a ponernos de acuerdo con un sentir profundo de su corazón. Eso es una promesa. Es algo tan extraordinario y por eso el Señor espera que nosotros respondamos amén. Es decir, Él ha dicho algo.
yo me pongo frente a Él y estoy absolutamente de acuerdo con lo que el Señor ha dicho, para que su sueño, su deseo, algo íntimo de su corazón, se haga una realidad. Una de las promesas que el Señor ha hecho está en Habacuc capítulo 2, verso 14. Y dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Toda la tierra sería llena del conocimiento de la gloria. Y al estar estudiando ahí en 2 de Corintios en 2 de Corintios específicamente 2, verso 14, dice que mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta, escuchen, manifiesta, hace evidente en todo lugar el olor de su conocimiento, la fragancia de su conocimiento. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Que lo que ha prometido, que Él quiere levantar un pueblo a través del cual en todo lugar se manifieste la exquisita fragancia de su conocimiento, la exquisita fragancia de su presencia. Y es lo que Dios nos está invitando a cada uno de nosotros. Y hemos visto en este par de semanas anteriores cómo la invitación del Señor es a esos encuentros con su presencia, para que su gloria, que es la presencia manifiesta de Dios, se haga una realidad en nosotros y a través de nosotros. Y estuvimos estudiando la vida de Moisés cuando el Señor lo llamó al monte. Un hombre con hambre profunda de Dios. Había tenido encuentros con Dios, había escuchado a Dios, había visto la nube de la gloria sobre el monte Sinaí donde él se había encontrado, y sin embargo hace una petición: muéstrame tu gloria. Ha escuchado a Dios, ha visto el poder de Dios sacarlos de Egipto, y sin embargo Moisés está hambriento por más, le está diciendo: muéstrame tu gloria. La respuesta de Dios fue: yo haré pasar todo mi bien, toda mi bondad delante de ti, y proclamaré el nombre del Señor, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Le dijo: mas no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre alguno y vivirá. Y cuando lo lleva ahí al monte, lo que le está mostrando el Señor a Moisés es la gloria, su gloria, y él está escuchando, Moisés ahí está escuchando cómo Dios empieza a proclamar a Dios. Y uno dice: ¿cómo Dios proclama a Dios? Pero ahí lo que ve él es que toda la bondad de Dios está contenida en Jesucristo. Y Jesucristo allí en el monte está proclamando la gloria de Dios: Señor, Señor, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad, el pecado y la rebelión de su pueblo, y que de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Y cuando él está contemplando toda esa proclamación del nombre del Señor, Moisés lo que hace es postrarse y adorar al Señor. ¿A quién está escuchando allí en Éxodo 33, 34? ¿A quién está escuchando Moisés proclamando la gloria de Dios? A Jesucristo antes de su encarnación. Cuando él desciende del monte, su rostro resplandece. Y todo el mundo tuvo temor de mirar a Moisés, porque la gloria de Dios estaba sobre la vida de Moisés. Y el apóstol Pablo retoma ya en 2 de Corintios ese momento, como estudiamos hace 8 días, que Moisés tenía que poner un velo que cubría la gloria, ¿recuerdan? Un velo que cubre, que impide que la gloria se manifieste. Y el apóstol dice que ese velo está puesto sobre el corazón, ¿cierto? Vimos que ese velo es el velo del engaño, es un engaño. ¿Por qué engaño? Porque lo que cubre el velo es la gloria, es un engaño de no saber quiénes somos nosotros en el Señor y para qué existimos nosotros en esta tierra. Ese es el engaño, por eso cubre el corazón. Impide que la gloria para la que tú fuiste creada, se vea en tu vida. Cuando tú no entiendes, no crees a lo que Dios te llamó para hacer, tu vida se conduce muy normal en esta tierra. Pero nosotros fuimos llamados
a ser portadores de la gloria de Dios. La gloria de Dios es el destino, es el propósito de Dios para nuestras vidas. Por eso Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria. El plan intencional de Dios, el plan original de Dios con tu vida y con mi vida, es que fuéramos portadores de su gloria, portadores de su presencia manifiesta. Esa es la gloria, la presencia manifiesta de Dios en tu vida, en mi vida. La gloria de Dios referente a nosotros, pues, obvio, porque la gloria de Dios es la magnificencia de lo que Dios es, el peso de su bendita grandeza, de lo que Él es. Pero en referencia a nosotros, como portadores de su gloria, el llamado es a manifestar su presencia en todo lugar, donde quiera que estemos. Por eso dice en 2:14 de 2 Corintios, y a través de nosotros, por medio de nosotros, manifiesta en todo lugar el olor, la fragancia de su conocimiento. Hasta aquí estamos claros. He resumido un mes de serie en 5 minutos. Pero ¿qué espera el Señor? Que al estarlo contemplando, mirando al Señor, mirando su gloria en nuestras vidas, estar mirándolo al Señor, nosotros seamos como espejos donde la gloria de Dios se manifiesta. Al contemplar su dulzura, su bondad, esa dulzura, bondad empieza a instalarse en nosotros y empezamos a reflejar lo que es el Señor en esta tierra, su compasión, su amor, la pasión por el Padre, porque lo más hermoso que hay en Jesús es la pasión, el amor que Él siente por el Padre. Y cuando tú empiezas a contemplar esa pasión intensa que le dijo, todo es posible para ti, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo ni siquiera quiero hacer mi voluntad, le está diciendo Jesús. Yo quiero hacer es tu voluntad, porque tú eres el ser más glorioso y sublime, y yo quiero honrarte con todo mi ser. Por eso le dijo, en tus manos encomiendo mi espíritu. El único clamor de Jesús fue, el único, entre comillas, reclamo fue, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, Jesús soportó los escupitazos, soportó los golpes, todo, los látigos, pero no que el Padre estuviera lejos de Él. Eso no lo soportó. Por eso más bien entregó su espíritu y lo encomendó a Él. En tus manos encomiendo mi espíritu. Entregó su vida y expiró en la cruz del Calvario. Esa es la pasión, que cuando nosotros empezamos a contemplar esa pasión de Jesús por el Padre, empieza a instalarse en nosotros y vamos siendo un pueblo completamente enamorado de Dios, pero apasionado, porque lo único que Dios busca es que tú le ames y que yo le ame. Ese es el único clamor de Dios que hay en su corazón. Ámame. Es todo lo que Dios busca. Ámame, ámame. Porque si tú amas a Dios, puedes obedecerlo. Si tú amas a Dios, lo puedes honrar. Si tú amas a Dios, quieres que otros lo amen. Si tú amas a Dios, tienes un corazón generoso, compasivo. Si tú amas a Dios, es todo. Ámame. Y por eso solamente puede amar a Dios quien lo conoce. Como cuando estudiamos la serie en el libro de Cantares, que estudiamos todo ese libro, vimos que sobran las razones para amarte. Con razón te aman los que te conocen. Cuando yo pienso en el Señor, yo digo, es imposible no amarte. A un ser como tú. A un ser como tú es imposible no amar. Pero no amar así como amas al esposo o a la esposa o al hijo o a la hija, no. El Señor se ha reservado un lugar excelso en el corazón de los seres humanos, y cuando ese lugar le pertenece a Él, nuestra vida está enamorada de Él, y nuestro sueño se vuelve Él. Nuestro hoy es Él, nuestro mañana es Él, nuestro siempre es Él. Porque si tú logras amar a una persona, a un ser humano, amas a tu esposo, tu esposa, con todos los errores y desaciertos que cada ser humano tiene,
Si amas un hijo, una hija, y a veces un hijo calavera y lo amas, una hija calavera, hay muchas también. Antes era hijo calavera, hijas calaveras, eso no se escuchaba, pero ahora es parejo, 50-50. Hay hijas calaveras, ¿verdad? Difíciles. Pero si tú logras amar a una persona de esas, imagínate cómo no amar al Señor. Y el amor es real, es algo real, es algo que tú experimentas real. Tú no puedes negar del amor a tus hijos, porque los amas. No puedes negar el amor a los padres, porque los amas. No puedes negar el amor a un hombre, a una mujer, tu novio, tu novia, porque es real. Así de real se convierte el amor al Señor. Algo real que tú lo percibes de verdad y te sientes enamorado del Señor. ¿Cuándo te enamoras? Cuando lo conoces. Y cuando lo conoces, cuando buscas intencionalmente conocerlo, estar con Él, pasar tiempo en su presencia. Y Dios entonces para este tiempo está levantando una generación de hombres y mujeres que están buscando su rostro, su presencia. Y cuando tú lo buscas a Él, tus debilidades empiezan a ceder profundamente. Tus debilidades se van humillando, humillando ante el poder del amor. Porque para obedecer al Señor solamente hay una verdadera y legítima razón. Se llama amor. Porque el temor a la gente le dura muy poco. Hay gente que cuando empieza a obedecer a Dios por temor es circunstancial. Hay truenos y la gente tiene miedo de los truenos, y cuando es fuerte así, ay Señor, por favor, misericordia, al rato ya está diciendo cosas necias. El temor no es garantía de que una persona obedezca a Dios, pero cuando alguien está enamorado, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, centrados en sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y vimos que de modo que si alguno está en Cristo, es uno de los versículos, 2 Corintios 5:17, que primero le enseñan a uno en el caminar con el Señor. Es que estar en Cristo es ser una nueva criatura. ¿Pero qué es estar en Cristo? Estar en Cristo es haber hecho una oración. Estar en Cristo es repetir la oración de fe. Estar en Cristo es estarlo contemplando, mirando, percibiendo. Y cuando yo percibo a Cristo, entonces soy una nueva criatura. Algo que no existía, alguien que no existía, una nueva creación. Por eso hay mucha gente en el pueblo de Dios que no es nueva creación, nueva criatura. Son los hijos calaveras de siempre. Hay algunos cambios, cambiaron, ya no fuman cigarrillo, marihuana, o no ven pornografía, o no se emborrachan. Pero eso no es suficiente. Porque para dejar de fumar tú tienes que tener sencillamente una sentencia de un neumólogo. Oye, si sigues fumando te da cáncer. Y te lo digo en serio, así que para o te mueres. Bueno, por las buenas voy a dejar el cigarrillo. Para dejar de ser un drogo o un marihuanero, tú no necesitas ser cristiano. Vas al Narcóticos Anónimos y allá te dan terapias y te ayudan. Y hay gente que ha dejado la droga por Narcóticos Anónimos. Para dejar el alcohol, los chorros, que a la gente le gusta, no se necesita ser cristiano. Tú vas a Alcohólicos Anónimos y hay gente que ha dejado el licor por eso. Entonces no se trata de simplemente cambios, se trata de una transformación tan grande que somos alguien que no existía. De modo que si alguno está en Cristo, está considerando a Cristo, mirándolo a cara descubierta, como vimos hace 8 días y hace 15, a cara descubierta, contemplando la gloria del Señor, somos transformados, no dice cambiados, transformados. Una transfiguración sucede en nuestras vidas, en la misma imagen, es decir, empezamos a reflejar esa gloria en esta tierra. ¿Y qué es reflejar esa gloria? La dulzura de Cristo, la mansedumbre de Cristo, la paciencia de Cristo, el perdón de Cristo, que consideramos, que estamos mirando en Él, es la que nos va transformando, transfigurando.
Moisés se expuso ante la gloria, y al estar contemplando esa gloria, al estar mirando esa gloria, su rostro empezó a resplandecer. Eso es lo que Dios quiere. El Señor nos dijo que si ese ministerio de Moisés, que lo llama en 2 Corintios 3, muerte y condenación, fue glorioso, mucho más glorioso, mucho más será el ministerio del Espíritu, el ministerio de Cristo. ¿Qué es lo que Dios espera? Entonces, que nosotros en todo lugar estemos manifestando su gloria, su presencia. Vas a un supermercado, como miramos el miércoles, y en vez de estar pendiente de la leche y del pan, tú eres consciente de la presencia de Dios. Y tú puedes en un pasillo de un supermercado empezar a ver que hay personas que se van a acercar a ti a causa de la presencia de Dios en tu vida. Y va a haber gente temblando de la gloria de Dios en un pasillo, cuando tú seas consciente no de la leche y los huevos, sino de la presencia de Dios. Porque la gloria de Dios en ti empieza como a irradiar el lugar donde tú estás. Eso es posible. Pedro era un portador de la gloria. La gente empezó a observar cuando él cruzaba, y se daba cuenta que había algo en la vida de Pedro que era diferente a todos. Así que empezaron a poner los enfermos junto al camino cuando él iba a la oración a las 9 de la mañana, cuando él iba al templo a reunirse con los hermanos. Y la gente que estaba enferma, sencillamente por la presencia de Dios en Pedro, empezó a ser sana. Eso dice el libro de Hechos, ¿lo dice o no? ¿Qué era eso? La gloria de Dios. ¿A qué fuimos llamados? Tengan esta imagen. Párese frente a un lago bien bonito, cristalino. Coja una piedra y tírela. Donde cae la piedra, ¿qué pasa? Empiezan a extenderse ondas, ¿sí o no? Se van extendiendo. ¿Sí tienen toda la imagen? Nosotros, al ser portadores de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, empezamos a irradiar esa gloria y se va extendiendo inicialmente. Puede ser que los primeros que empiecen a ser impactados solamente sean los tuyos, tu familia, un círculo pequeño. Pero si hay más gloria en ti, el círculo se extiende, la onda se extiende. Universidad, colegio, trabajo, vecinos, barrio, ¿entiendes eso? Eso fue lo que pasó en Pedro, que la gloria de Dios en él empezó a extenderse y tocó a esas personas para ser sanas. Hasta aquí estamos claros. Un mes de predicaciones en 5 minutos. Vamos a Isaías capítulo 2. Verso 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor, noten, casa del Señor, como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá muchos pueblos. Y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ese último versículo, verso 4, se cumplirá específicamente en el reino milenial, cuando Jesucristo establezca su reinado por 1000 años en la tierra. Ese versículo específicamente el 4. Claro ahí, ¿verdad? Pero ahora dice: acontecerá en lo postrero de los tiempos. ¿Cuántos saben que estamos viviendo en los postreros tiempos? Pero ¿saben una cosa?
Para afirmarle lo que le voy a decir, deje un dedito ahí y lea ahí adelantico en Joel 2. Todo el contexto de Joel 2 es lo que el Señor va a permitir hacia el final del tiempo. Si lees el verso 1, dice: tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. Día de tinieblas, de oscuridad, día de nube y de sombra. Es decir, es el día final de juicio. Pero ahí en el verso 28 dice: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu. Note ahí como dice, ¿en qué? En aquellos días. ¿Cuáles días? Los días del fin. ¿Sí? Derramaré mi espíritu en aquellos días. Así que, amados, el fin de los tiempos no lo estamos viviendo ahora, empezó hace 2000 años. Así que ahora lo que estamos viviendo es los últimos días de los últimos días. ¿Sí está claro? Los últimos días de los últimos días. No piense que, porque la marca del fin del tiempo fue determinada con la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y una señal específica fue el derramar de su espíritu sobre su pueblo, los seres humanos. ¿Vino el Espíritu Santo ya a esta tierra? Sí, hace 2000 años, el día de Pentecostés. Así que estamos en el fin de los tiempos, ¿verdad? Vuelvan a Isaías. Acontecerá en el final de los tiempos. Así que si por ahora no se había enterado de que estamos en el fin de los tiempos, tengo otra noticia. Estamos en el fin del fin. Eran los últimos tiempos y ahora es los últimos tiempos de los últimos tiempos. Vuelva a Isaías. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Qué es lo que sucede? El Señor advirtió a Israel sobre el peligro y la gravedad de construir altares en las montañas, en los lugares altos. Porque las culturas paganas construían esos altares y hacían cultos en los lugares altos, porque parecía más razonable estar en un lugar alto y hablar con sus dioses. Ellos creían que en un lugar alto tenían más cercanía con sus dioses. Pero ¿qué era la implicación? Creían que se acercaban a sus dioses por sus propios esfuerzos. Todas las culturas paganas de la tierra, todas sin excepción, han buscado a sus dioses en lugares altos. Porque el pensamiento de las culturas paganas, de las culturas que no conocen al Señor, es que acercarse a un lugar alto es hacer un esfuerzo propio. Y por causa de ese esfuerzo propio, su Dios, con D minúscula, les tiene que contestar. ¿Sí está claro? Al subir a esos montes y luego descender, entonces ellos pensaban que su Dios ya quedaba en deuda con ellos. El Señor les advirtió a su pueblo que no hicieran eso, que no se iban a acercar a Él por sus propios medios. ¿Por qué les dijo allá en el Éxodo 19, en el monte Sinaí, dijo: no se acerquen, no quiero que se acerquen, porque cualquiera que se acerque sería asaeteado? ¿Recuerdan eso? La prohibición que el Señor les dio. Porque ellos venían de la cultura egipcia, donde siempre estaban invocando a sus deidades paganas sobre lugares altos.
Entonces el Señor le dijo, ustedes no lo van a hacer así. No, porque soy yo que quiero estar es en medio de ustedes. Si se dan cuenta, por eso fue, entre otras cosas, la razón que Dios le dio a Moisés para construir el tabernáculo en medio de ellos. Porque era Dios con ellos, no ellos buscando a Dios con sus propios esfuerzos. ¿Está claro eso? Entonces las culturas paganas, todas, han hecho esfuerzos para acercarse a Dios. Hasta el día de hoy lo vemos. En la famosa Semana Santa hay gente que se flagela, que se golpea y se saca sangre. Hay gente que se saca los callos aquí en Popayán. Nosotros que estuvimos ministrando un tiempo allá, la gente tiene callo por años de todas esas famosas andas que ellos caminan por horas. Y para ellos es un honor que se les deforme el hombro y sacan unas callosidades impresionantes. Y hay alguna gente haciéndose eso y tomando aguardiente para poder soportar toda la procesión. Es de verdad, no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Así era como se hidrataban ellos, para poder soportar todas esas cosas y esos monachos porque pesan toneladas realmente. Hay algunos que pesan impresionantemente. Y eso es por tradición allá. Porque las culturas paganas piensan que haciendo sacrificios se pueden acercar a sus dioses. Pero hay un solo sacrificio que ha agradado al Padre, y es solo a través de un sacrificio que nos podemos acercar a Él, y es a través del Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Todo sacrificio, que me arrodillo en granos de maíz, que subo descalzo al cerro de San Cancio, que subo de rodillas. Cuando yo era niño, miembro de la religión tradicional, yo era acólito y subía con el sacerdote allá, y la gente, yo veía que subía de rodillas por ese camino de piedra hasta allá, y les chorreaba sangre. Imagínense las rodillas completamente destrozadas, y llegaban allá. Y eso parecía como muy piadoso delante de Dios. ¿Sabes qué es? Abominable. Abominable. Porque hay un solo sacrificio grato delante del Padre, el de Cristo crucificado. ¿Estamos claros? Entonces el Señor dijo que Él iba a establecer en lo postrero de los tiempos el monte de la casa del Señor como cabeza, en un lugar de dignidad. El monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, es decir, sobre los otros montes, y correrán a él todas las naciones. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Que para lo postrero de los tiempos, Dios confirmará la casa del Señor. ¿Cuál es la casa del Señor? Primera de Corintios capítulo 3 verso 16 y Primera de Corintios capítulo 6 verso 19 dice que nuestro cuerpo es ¿qué? Templo del Espíritu Santo. ¿Cuál es la casa que será confirmada como cabeza de los montes? La casa del Señor. ¿Cuál casa? Cada uno de nosotros. Porque Dios no habita en un templo hecho por manos humanas. Dios habita es en el corazón de aquellos que están completamente rendidos delante del Señor. ¿Qué es la profecía de Isaías? Que el Señor para el fin de los tiempos está levantando su pueblo, su iglesia, como casa del Señor, de tal manera que ellos serán portadores de su gloria y harán que ellos sean de bendición a las personas que le rodean. Por eso dice, y correrán a él muchas naciones, correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. En toda la tierra hay un solo lugar que el Señor llamó el monte de Dios, y es Jerusalén, el monte Sión,
donde fue establecido el templo del Señor. Es el único lugar que Dios estableció como el monte del Señor. ¿Estamos claros? Pero la gente, si no puede ir a Jerusalén, entonces no puede disfrutar de la presencia de Dios. Porque el anhelo de Dios es estar en medio de su pueblo. Como está escrito, Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Entonces, ¿cómo conectamos Corintios con todo esto? Miren, el llamado de Dios a nosotros en Jesucristo es que podamos acercarnos a Él, libres del velo que cubre el corazón. Y mientras lo estamos contemplando, considerando a Él, nosotros vamos a ser transformados, transfigurados en esa imagen que estamos contemplando. No una imagen física, esto es en el mundo espiritual. ¿Sí está claro? Estás percibiendo la dulzura de Dios, percibiendo la bondad de Dios, el perdón de Dios, la dulce presencia del Señor. Y cuando tú lo percibes a Él, empiezas a ser un portador de su gloria, de su presencia. De tal manera que tú eres confirmado, como lo está declarando acá, como parte del monte de la casa del Señor, que es establecido como cabeza de los montes, como lo principal, para que sea de influencia al resto de los demás montes. ¿Cuáles son los demás montes? Los montes en la Biblia representan autoridad, gobierno, señorío, dominio. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que como pueblo de Dios hemos sido llamados por Él a estar en su presencia para que el resto de las esferas de la sociedad sean impactadas por el poder de su presencia en nosotros y a través de nosotros para la gloria de su nombre. Es lo que Dios ha estado estableciendo. Ahora, ¿cómo se hace esto? La profecía está dada. Y si Dios lo dijo, así absolutamente es y será. ¿Está claro? Dios lo ha dicho. ¿Cómo que los pueblos correrán a Él? Miren, el Señor siempre ha deseado habitar junto al hombre. En el jardín del Edén, Dios cubrió al hombre con su gloria, con su presencia, lo cubrió. Por eso cuando Él pecó, Él se sintió que estaba desnudo. Luego el Señor vuelve a habitar en esta tierra y la segunda vez que viene literalmente así manifestando su gloria es en el monte Sinaí. El Señor le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo para que Dios pudiera habitar en medio de ellos. Inicialmente esa tienda estaba puesta en medio de toda la nación para que cualquier persona que quisiera estar cerca de Dios se pudiera acercar a Él. Luego del pecado del becerro de oro, tomaron la tienda de reunión y la pusieron fuera del campamento. El tabernáculo fue construido y cuando fue terminado en Éxodo 40, la nube de la gloria de Dios descendió sobre el tabernáculo y todo el mundo lo vio. Todo el mundo vio la gloria de Dios. Posteriormente, el Señor puso un deseo muy grande en el corazón de David por la presencia de Dios. Y David quiso trasladar el arca de la presencia de Dios a la ciudad donde él moraba. La primera vez lo hizo inadecuadamente, ¿se acuerdan? Que hubo un muerto, ¿sí? Porque él colocó el arca en una carreta tirada por bueyes. Y cuando la carreta tropezó, entonces el Señor fulminó a ese hombre que quiso, hoy se va a caer el cajón. Y lo mató ahí el Señor. Porque no era el cajón, era la presencia de Dios, era el arca de la presencia de Dios. Y ellos estaban considerando simplemente como un coroteo. Vamos a trasladar este coroteo. Luego el arca en ese momento pasó a la casa de Obed-edom. ¿Se acuerdan? Y por 3 meses el Señor bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Y le dijeron a David, David, el Señor no está enojado con nosotros. Mira que Dios bendijo a Obed-edom y a toda su casa. Entonces el Señor colocó nuevamente en David el deseo de tomar el arca y llevarla a la ciudad de David, al monte Sión, al monte que sería confirmado como cabeza de los montes. Y entonces David la segunda vez lo hizo correcto. Los sacerdotes se acercaron al arca con respeto, con reverencia. Habían caminado solo 6 pasos e hicieron un sacrificio.
Y empezaron a caminar con tal temor, tal reverencia, que al Señor le agradó estar ahí en esa tienda. Y esa tienda fue llamada el Tabernáculo de David. Luego el Señor colocó el deseo en David: Señor, pero no es posible que yo habite en una casa tan bonita, tan especial, y tú en una tienda. Yo te quiero hacer un lugar digno de ti, Señor. Entonces el Señor le dijo: no, tú no me puedes construir una casa a mí, yo te voy a construir una a ti. Pero en cuanto a tener ese deseo, está bien, pero no serás tú, será un hijo tuyo el que va a construir esa casa. Un hijo tuyo, ¿te das cuenta? Una revelación profética. Un hijo de un padre es el que construye la casa para la gloria de Dios. ¿Sí está claro? Otra vez, un hijo que tiene un padre es el que construye una casa donde la gloria de Dios reposa. Eso es lo que está haciendo Jesús en esta tierra, construyendo una casa para que la gloria de Dios pueda descender. Un hijo tuyo. Vino el templo, construyó Salomón el templo, y una vez en primer libro de Reyes capítulo 8 fue construido el templo, estaba terminado. En el mes séptimo la gloria de Dios descendió sobre el templo y llenó esa casa. Era la gloria visible, una presencia. Quiero que piensen, es como si fuera una neblina. Voy a hablar en términos muy naturales para que usted perciba qué fue lo que pasó. Como una neblina, pero muchísimo más brillante y espesa, en una luz intensa, más intensa que esta, viniendo del cielo y entrando a ese lugar visible. Era la gloria de Dios, algo extraordinario en ese lugar, en el templo. Luego, amados, entonces el Señor profetiza, porque ese templo fue destruido por Babilonia por causa del pecado, tal y como Dios lo había advertido. Pero luego el Señor profetiza que va a venir un tiempo donde se va a restaurar no el tabernáculo de Moisés, no el templo de Salomón, sino el tabernáculo caído de David. Porque ¿qué era lo que pasaba en los días de David cuando el arca llegó a Jerusalén? Dios le permitió a David levantar un ejército de adoradores. Habían 4,000 músicos y 280 cantores, un poquito más que los que tenemos acá. Y por turnos adoraban al Señor 24 horas al día, 7 días a la semana, 360 días, calendario lunar. El calendario solar tiene 365, pero bíblicamente son 360 días que tiene el año. Entonces, cada día una persona quería buscar a Dios. El arca de la presencia de Dios estaba ahí y habían adoradores profetizando, cantando, adorando, intercediendo, adorando al Señor permanentemente. 24 horas en cualquier época del año había gente adorando al Señor. Y en ese tiempo fue que Israel alcanzó su máximo esplendor como nación. Y dejó David todas las bases para que esa siguiente generación, la de Salomón, pudiese disfrutar de un reinado en paz con todos sus enemigos. La edad dorada de Israel no es esta. La edad dorada de Israel fue en los 40 años de David y en los 40 años de Salomón. Ellos reinaron en total 80 años, 40 y 40. Esa fue la época. Pero ¿quién fue el precursor de esto? David, por un corazón apasionado por Dios. Y noten la profecía ahí adelantico. Corran un poco hacia la derecha ustedes, en Amós capítulo 9. Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós, ahí lo encuentran. Amós capítulo 9. Verso 11 y 12. En aquel día, otra vez, tiempo postrero, yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Se dan cuenta que no es el templo de Salomón?
que no es el tabernáculo de Moisés, es el tabernáculo caído de David. ¿Cuál era la particularidad de ese tabernáculo? Una adoración permanente al Señor. ¿Sí está claro? Una adoración permanente al Señor. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom, uno, y a todas las naciones, dice el Señor, que hace esto. Y queda la profecía ahí. Ahora, vayan al libro de Hechos de los Apóstoles, porque quedó esa profecía ahí siglos antes de la venida de nuestro Salvador, y queda ahí. Hechos capítulo 15. El contexto del capítulo es que el Señor está usando de una manera tan poderosa al apóstol Pablo y a Bernabé en medio de las naciones no judías, es decir, en medio de los pueblos gentiles. Para la Biblia, una persona gentil es una persona que no sea judía, judía, no jodida, judía. Y entonces los discípulos dijeron, para que ellos sean admitidos en el pueblo de Dios, tienen que guardar la ley y circuncidarse. Y entonces había una gran diferencia en medio de todo lo que estaba haciendo. Y se reunieron esos hombres llenos de la presencia de Dios. Estaba el apóstol Pedro, estaba el apóstol Juan, estaba Jacobo. Se reunieron con Pablo y Bernabé, con los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Es lo que se conoce como el primer concilio. Y entre otras cosas, el único. No digo más. Muy bien. Entonces le estaban pidiendo que se tenían que circuncidar para poder ser adoptados en medio del pueblo de Dios. Y las situaciones estaban fuertes, porque habían grandes diferencias. Y noten ahí en el verso 7, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, mira este Pedro, pero ya lleno de la gloria de Dios. No Pedro el de la espada, sino Pedro el transformado por el poder de Dios. Mira qué lindo este hombre, mira que aquí me enamoro de Pedro. Varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Imagínate Pedro diciendo, y Dios les dio el Espíritu Santo a ellos, lo mismo que a nosotros, lo mismo. El mismo Espíritu que reposó sobre Jesús fue el que reposó sobre los primeros apóstoles, ¿sí o no? Sí. Y ahora Pedro está diciendo, y el Señor les dio el mismo Espíritu, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús, que Jesús permitió que estuviera sobre nosotros. No les dejaré huérfanos, vendré a vosotros y les daré otro consolador para que esté con ustedes. Es lo que les digo. El mismo Espíritu que estuvo en Jesús, el mismo Espíritu Santo que nosotros hemos recibido, ahora el Espíritu Santo reposó sobre aquellos. ¿Cuáles fueron aquellos? Los de la casa de Cornelio, ahí en Hechos capítulo 10. Y dice, y ninguna diferencia, mira qué lindo esto, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Imagínate Pedro
que en algún momento tenían celo diciendo, hey, estos no andan con nosotros, así que prohíbeselo, Señor. Jesús les dijo, no, cálmense. El que no es con nosotros, el que no está contra nosotros, por nosotros es. Así que tranquilo, no hay problema. Ellos también son parte del grupo. Y aquí Pedro, lejos de celos, de amarguras, de divisiones, está diciendo, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Es increíble este versículo. Ninguna diferencia hizo. Deja que eso te penetre al corazón. Ninguna diferencia hizo. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Otra vez. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. ¿Estás entendiendo lo que estoy tratando de decirte? Que esa gloria que estaba reposando en Pedro, el Señor dice que ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos. Si la gloria de Dios estaba en Pedro y los enfermos podían ser sanados, si el Señor no hizo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, podemos ser portadores de esa gloria en este tiempo, en esta generación. ¿Lo puedes creer? Ninguna diferencia. El día que tú creas eso, que yo crea esto, de todo corazón, nuestras vidas van a ser impactadas por el poder de Dios y vamos a poder impactar de una manera real esta generación. Ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Cómo les van a poner a ellos un yugo que ni nosotros lo hemos llevado? ¿Cómo se les ocurre hacer eso? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Nota otra cosa maravillosa: de igual modo que ellos. ¿No te parece hermoso? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud calló, guardó silencio, y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, mira qué concilio tan lleno de la gloria de Dios. Sabiduría de Dios aquí, sabiduría de Dios allí, revelación de Dios acá, poder de Dios en ese lugar. Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Para tomar de ellos pueblo para su nombre, para su gloria. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré, ¿qué? El tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, con un propósito. ¿Cuál? Para que el resto de los hombres, ¿qué haga? Busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo desde tiempos antiguos. Présteme atención y conecte el rompecabezas. Hemos sido llamados a estar contemplando permanentemente,
sin velo en el corazón, porque hemos creído la gloria del Señor. Isaías dice que sería confirmado como cabeza de los montes, el monte de la casa del Señor, para que las naciones pudieran correr al Señor por causa de esas personas que están siendo levantadas para la gloria de su nombre. El profeta Amós declaró, el Señor a través de él, que sería restaurado el tabernáculo caído de David. Jacobo lo que está declarando aquí en Hechos 15 es que ese tabernáculo está siendo restaurado con un propósito: que el resto de los hombres que busque al Señor, es decir, se encuentre con el Señor. ¿Qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Tú y yo hemos sido llamados por el Señor a ser casa del Señor en esta generación, a ser el templo de Dios en esta tierra. Si somos el templo de Dios, la gloria de Dios debe cubrirnos. Así como la gloria de Dios cubrió el tabernáculo de Moisés, así como la gloria de Dios reposó en el tabernáculo de David, así como la gloria de Dios llenó el templo de Salomón, así la gloria de Dios debe estar sobre tu vida. Por eso dice allá 2 Corintios 3:18, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces ahora entiendes que la gloria de Dios en tu vida tiene que ser como una onda que empiece a extenderse alrededor tuyo, que empiece a tocar tu hogar, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tu salón de clase, tu universidad, tus compañeros, toda persona donde tú estás. Porque el Señor lo que está levantando en este tiempo es una comunidad de adoradores que lo adoran en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Es un pueblo de gente adorando al Señor, encontrándose con Él cada día, para que la gloria de Dios repose sobre ese pueblo y se pueda empezar a extender, para que el resto de los hombres busque al Señor. Es lo que Dios desea con tu vida y con mi vida. Que a través de tu vida la gloria de Dios sea tan real que las personas se acerquen a ti y perciban al Señor en tu vida y a través de tu vida. ¿Puedes creer? ¿De verdad puedes creer? Ese es nuestro destino en esta tierra. Estar tan cerca del Señor que su gloria resplandezca en nosotros y a través de nosotros las personas alrededor empiecen a percibir esa gloria. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El problema de la iglesia, con todo respeto, es que la mayoría no está en Cristo. Ese es el problema. No está contemplando a Cristo y por eso la gloria no se puede manifestar, porque hay un velo que le cubre el corazón y por eso la persona no está reflejando la gloria. Cuando el velo cubría el rostro de Moisés, lo que impedía era que se viera ¿qué? La gloria. Ese mismo velo puesto en el corazón impide que tú, al no creer, reflejes la gloria en esta tierra. Por eso es un engaño de no saber a qué fuiste llamado en Cristo Jesús. Por eso el velo está puesto sobre el corazón. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Convertirse al Señor es creer. Cuando se vuelvan al Señor es creer. O sea que tú me llamaste en esta empresa para que yo refleje tu gloria en este lugar, para que mi jefe, que es tan difícil, vea la gloria de Dios en mí,
para que mis compañeros que me la tienen montada vean la gloria de Dios en mí. Tú me pusiste en este salón de clases lleno de ateos, de incrédulos, de religiosos, de agnósticos, para que yo refleje la gloria y a través de mi vida ellos te perciban a ti, Señor. Sí, para eso fuiste creado. Y la gloria empieza a manifestarse y a traer impacto, como les conté en estos días, cuando hablamos hace meses atrás de que tú puedes pedirle a Dios que seque esas higueras de maldición de barrios, de droga, de cantinas, de sitios de prostitución, de toda esa perversión que está cerca de tus barrios, no sé, de donde tú estés. Un hombre empezó a creer esa palabra y dijo: yo desde que soy un niño he visto que en esta casa venden drogas, un expendio de droga, más de 30 años. Pero como es un barrio, todo el mundo se acostumbra. La policía iba, cogía mordidas del lugar, todo. Y 30 años donde todos los días expendían droga. Ese hombre empezó a orar cada día, de lunes a domingo, porque como tenía que cruzar de ahí para salir, entonces él salía al trabajo antes de las 6 de la mañana porque cogía un turno a las 6. Entonces empezó a orar por el lugar y a decirle: Padre, yo te ruego que esta higuera de maldición se seque. Se seque, Señor, de raíz. Yo no quiero ver más que en mi cuadra, en mi barrio, Señor, se esté destruyendo la juventud, se estén destruyendo vidas. Y todos los días pasaba y a veces se ungía las manos en aceite, la ponía ahí y seguía de largo, orando por el lugar. Pues bien, no pasaron 2 meses cuando por primera vez en 30 años, sabiendo que eso todos los policías lo sabían, todo el mundo sabía, esa olla de maldición, por primera vez en 30 años hicieron una redada y arrestaron hasta el perro de ese lugar, por primera vez. Y esa casa la confiscó ahora el gobierno y quedó como en extinción de dominio. Pero por primera vez, ¿me entiendes eso? Porque una persona que se dedicó a creerle a Dios y a saber que Dios contesta las oraciones, y que una higuera de maldición se secó por completo. Por primera vez en 30 años, ¿entiendes? Desde que él era un niño vendían droga ahí. Pero ¿qué era lo que pasaba? La corrupción que se come este país. Mordidas y mordidas y mordidas y mordidas, y los dejaban trabajar tranquilamente. Pero ese hombre dijo: sí, es que esto es verdad, ¿por qué me voy a acostumbrar a esto? Y creyó al Señor y le puso determinación, no sé a qué comandante o a qué persona, le puso determinación de no seguirse dejando sobornar, y arrestaron toda esa gente. ¿Te imaginas si nosotros empezamos a caminar intencionalmente todas las higueras de maldición que se van a secar? Yo he estado orando, como les conté hace 8 días: Señor, que todo el que venga a traer droga a esta ciudad, Señor, atérralo, acobárdalo, Padre, cierra las fronteras de esta ciudad. Y les he dicho que cada vez que salgo de la ciudad estoy orando por esos lugares, Padre, que los policías no se vendan, Señor, tráeles temor, que ellos sientan temor, que piensen en sus propios hijos, en sus propias familias metidas en la droga. Y muchos cargamentos en este tiempo han estado cayendo. Hasta gente que llevando bazuco en las motos, en las llantas de las motos, hasta eso los han soplado y venga para acá. Han soplado gente llevando droga en las cosas más inesperadas. Venía un cargamento de alimentos agrícolas. Cuando menos pensaron, ¡prum!, ahí los cogieron también. Droga. Y si seguimos orando, yo puedo creer que el Señor puede aterrar de tal manera a los narcos de esta ciudad, que o se tienen que ir de la ciudad o se vuelven al Dios Todopoderoso. Porque creemos que la gloria de Dios puede visitar esta tierra, puede visitar esta ciudad. La gloria de Dios puede bendecir las vidas. Y los drogadictos o se convierten al Señor, o que van y la compren en Cali o por allá lejos. Se van para la selva. Sí, está claro. La ciudad nos tiene que doler y no podemos acostumbrarnos a ver toda esta destrucción. Tenemos que ser hombres y mujeres que vivimos intencionalmente viendo la gloria de Dios. Ese hombre, ese día que llegó a contarme este testimonio, temblaba. Decía: es increíble cómo el Señor contestó esta oración. Y temblaba de gratitud,
de admiración y dijo: yo supuestamente conozco al Señor hace muchos años y solo es la primera vez que oro para ver semejante milagro de la gloria de Dios. Yo, bueno, hermano, entonces ahora sigue orando por el barrio, sigue, lo animé, dijo: no, sí, ya ahora voy a hacer caminatas de oración ahí. Y tú puedes hacerlo sencillamente en tu espíritu. Padre, mi barrio va a ser de la gloria de Dios. Mi conjunto, este edificio, Señor, verá la gloria de Dios. Conoceremos al Señor, caminaremos delante del Dios Todopoderoso. Porque, hermanos, es la gloria de Dios en nosotros y a través de nosotros. Para eso fuimos creados. Porque toda profecía del Señor ha de cumplirse inexorablemente. Indefectiblemente se va a cumplir. Y si Él dijo que la tierra sería llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar, así será. Y ya lo vimos ahí en 2 de Corintios capítulo 2 verso 14, que es a través de nosotros que toda la tierra conocerá la fragancia gloriosa de Jesucristo. A través de nosotros. Porque el Señor quiere es restaurar el tabernáculo caído de David. Un pueblo que adora al Señor y lo percibe permanentemente. Percibe la gloria de Dios. Y una persona conectada al Señor empieza a irradiar esa gloria donde va. Y te van a suceder cosas hermosas. Como que tú estás en una fila, tienes gente delante de ti, detrás de ti, porque aquí en Colombia es fila para todo. Hasta para morirse hay que hacer fila. Y la gloria de Dios en ti empieza a tocar la persona delante tuyo y detrás tuyo. Y tú vas a empezar a ver gente quebrantada ante la presencia de Dios sin saber por qué. ¿Y sabes qué te van a decir? Oye, ¿qué me pasa? ¿Por qué? No sé, yo siento algo acá y siento unas ganas de llorar. Y tú vas a decir: es el Señor. Tú le vas a decir: lo que pasa es que el Señor se ha vuelto la pasión de mi vida. Y el Señor está tan interesado en ti que por eso la presencia de Dios está tocando tu vida. Y Él te quiere llevar a conocer a Jesucristo. Y hay gente que va a llorar contigo ahí. Porque tú no les vas a estar hablando de un ser que al infierno y que... La gente por miedo no se va a acercar al Señor. La gente se va a acercar al Señor es por percibir la bondad de Dios. En la profecía de Oseas capítulo 3 verso 5. Leámoslo. Lo hemos citado, pero usted nunca puede olvidar eso. Oseas 3 verso 5, atrás de donde estaba. Después volverán los hijos de Israel y buscarán al Señor su Dios y a David su rey, y temerán al Señor y a su bondad en el fin de los días. Tú puedes estar en una buseta y la persona que se sienta a tu lado empezar a hacerte una pregunta, romper el hielo, qué horas son, el frío, el calor, lo que sea. Y a través de una sencilla pregunta que rompe el hielo, se va a ir abriendo una posibilidad para que aún en una buseta alguien te cuente su vida y su situación. Y tú puedas abrigar a esa persona y dejarle una palabra de esperanza. Porque el Señor te da gracia delante de esa persona. Pero no te puedes subir a la buseta o al taxi. Ay, me va a coger la tarde. Ay, no, mira, este trancón, man, y sales y se volvió una locura. Ay, Dios mío, ahora no hay por dónde andar. Si tú andas así, te pierdes ser un portador de la gloria. Estar en un lugar y alguien tomándote un café y alguien decirte: yo hace rato te estoy observando. ¿Te incomodas que me siente acá? Porque hay algo en tu vida que no sé qué es, pero tú eres una persona especial. Y empezar a tener una conversación con ese alguien, sencillamente porque a través de tu vida el Señor empieza a impactar ese lugar donde tú estás.
gente deseando acercarse a ti por causa del Señor en tu vida. Yo sé lo que estoy diciendo, amado, yo lo sé. Yo sé que si Dios ha hecho ese tipo de promesas, se vuelven reales. Y la gente va a querer estar a tu lado por causa del Señor en ti. Nunca vayas a equivocarte, no eres tú, es el Señor. Sencillamente alguien, oye, ¿te incomodas? ¿Te incomodaría si me dejas sentar acá? Hace rato te he estado observando y hay algo en ti que me atrae. Dime qué es lo que pasa contigo. Y tú empezar desde eso que percibe esa persona a explicar el evangelio glorioso de Jesucristo. Porque es la gloria de Dios invadiendo esta tierra a través de seres humanos como tú y como yo. Porque nos ha ungido el Señor lo mismo. Los ha ungido el Señor lo mismo, dijo Pedro, que a nosotros. ¿Qué veían en Pedro para que la gente quisiera poner los enfermos? Para que solo al pasar la gloria que desprendía los tocara. Estaban percibiendo. Alguien se dio cuenta. Tan solo acercarme a este hombre trajo una sanidad. Y él pasa por aquí. Así que ¿qué tal si ponemos un enfermo hoy? Dios lo puede sanar. Y así se volvió que cada vez que Pedro iba pasando, la gloria de Dios descendía y sanaba a las personas. Pedro mismo dijo que Dios los ha ungido a ellos lo mismo que a nosotros. ¿Tú puedes creer que la unción de Dios en tu vida es para bendición de las personas que te rodean? Tú solamente tienes una vida, y lo que hagas con tu vida en esta tierra es para la gloria de Dios. Es en esta tierra que se necesita orar por los enfermos. Es en esta tierra que se necesita hablarle a un corazón quebrantado. Es en esta tierra que se necesita dar vista a los ciegos. Es en esta tierra que se necesita orar por los endemoniados. Cuando nos vamos, nada de eso se va a necesitar. El Señor quiere que tú seas una manifestación de su gloria en esta tierra, en esta generación. Para eso nacimos. Ese es el sueño de Dios, es la promesa de Dios. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne, sobre todo género humano. Es decir, que el llamado es para cada persona que quiera abrirse al Señor. Cada persona tiene la posibilidad de profetizar, es decir, de oír de Dios y declarar las palabras que ha oído de Dios. Tiene la posibilidad de tener sueños espirituales. Tiene la posibilidad de tener visiones y ser un portador de gloria en esta tierra. Pero ¿cuál es el problema? No creer, uno, y estar centrado en nosotros. Es el segundo problema que impide esto. Cuando tú estés solamente centrado en ti, en tu profesión, tus negocios, tu vida, te pierdes la hermosa oportunidad de ser un destello de la gloria donde vayas. Está profetizado y lo vamos a seguir viendo porque hay tantas profecías acerca de esto, que si tú te vuelves al Señor, la gloria de Dios estará en ti y a través de tu vida muchos van a ser bendecidos. ¿Por qué perdernos la oportunidad de cumplirle el sueño a Dios, su promesa de hacer de nosotros portadores de su gloria para una generación necesitada de ti? El tabernáculo de David está siendo restaurado con un propósito, para que el resto de los hombres busque al Señor. Un adorador va a animar a otros
a conocer a un ser tan sublime como Dios. La adoración no es música suave. La adoración no es lo que tú haces al inicio de una reunión. La adoración es un estilo de vida y es la respuesta de tu corazón a la manifestación de la presencia de Dios. Cuando tú lo percibes a Él, lo que sale de tu corazón se llama adoración. Y a veces no son palabras, a veces es un susurro que ni siquiera brota de tus labios, sino del corazón, contemplando ese ser glorioso, contemplando ese ser sublime. Y cuando tú eres un adorador, Él te llena de su gloria, te llena de su presencia. Y donde quiera que tú vayas, bendices todo lugar. Las atmósferas de los lugares empiezan a ser transformadas. Ambientes pesados empiezan a ser transformados por una paz de Dios en tu vida, por una paz de Dios, por la presencia de Dios en ti y a través de ti. Vive intencionalmente manifestando la gloria de Dios. Si entras a tu salón de clase, sé consciente de Dios, para que la presencia de Dios en ti impacte ese lugar, bien sea a tus alumnos o a tus compañeros. Vive intencionalmente al ir a la oficina. Haz tu trabajo lleno de la gloria de Dios, porque la gente va a decir: me impresiona que tú vivas en tanta paz, en tanto gozo. Me impresiona que tú vivas tan tranquilamente en medio de una sociedad tan convulsionada como esta. ¿Por qué tú vives así? Déjame decirte por qué. Porque he conocido al ser más glorioso y le he entregado mi corazón, porque estoy enamorado. Y cualquier sitio es hermoso para el amor. ¿Eres tú parte de ese tabernáculo restaurado de David? ¿Estás siendo parte de ese pueblo adorando al Señor? No nos ha puesto el Señor para estar hablando mal de la gente y criticando y juzgando, ni del gobierno. Porque cuando tú oras por el gobierno, eso no implica que tú estés o no de acuerdo. Implica que estás cumpliendo tu papel como hijo, como hija de Dios. Y lo que haces es abrir los cielos para que haya claridad en las decisiones que ellos tienen que tomar, para que ellos un día puedan decir: Él nos enseñará sus caminos y andaremos por sus sendas. Ahí está Nabucodonosor, en medio de un adorador, abriendo los cielos el Señor a través de ese hombre, para que Nabucodonosor hiciera edictos y decretos en todo el imperio, dándole gloria al único y verdadero Dios. ¿Lo hizo a través de Daniel? ¿Sí o no? Ahí está. No estoy mintiendo, no estoy diciendo nada que no sea real. ¿Te imaginas nosotros caminando en esta tierra para manifestar la gloria de Dios en todo lugar? En todo lugar. La ciudad cumplirá el destino con el que Dios permitió que existiera. Porque tengo dolor que los 168 años de la ciudad, muchos eventos, pero el central ELA Manizales Grita Rock, 5,000 personas de adictos. Se hizo una nube tan fuerte que algunos vecinos que viven en esa parte tuvieron que irse, porque había tal concentración de droga que se percibía en las casas aledañas al lugar. Alguna familia que vivía ahí alta le tocó irse porque el olor era tan intenso de droga, tan intenso. ¿Eso es lo que queremos para nuestra ciudad? No, amado. Por eso pídele a Dios: trae la frescura de tu espíritu a mi vida. Cierra tus ojitos ahí y pídele a Dios: trae la frescura de tu presencia sobre mi vida. Refréscame con tu espíritu, Señor. Trae más de tu espíritu. Tócame, Señor, con tu espíritu. Yo quiero ser de bendición. Quiero cumplir el hermoso destino con el que tú me creaste. Me creaste para reflejar a Cristo en esta tierra, para manifestar la grandeza de Cristo donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté.
Para eso fui creado por ti, Señor. Para eso fui creada por ti. Por eso lléname de tu Espíritu en esta hora. Lléname del poder de tu Santo Espíritu. Y que la presencia y la gloria tuya sea sobre mi vida, Señor. Para que todo lugar donde yo esté, tu gloria repose. Las atmósferas sean transformadas. Y que se haga tu voluntad en mi vida, mi casa, mi lugar de trabajo, mi universidad, como es en el cielo. Que la atmósfera del cielo cubra todo lugar donde tú me permitas estar. Que la atmósfera del cielo cubra todo lugar, Señor, donde tú me dejes estar, Padre. Yo quiero ser ese portador de tu gloria. Lléname de tu Santo Espíritu, Señor. Lléname de la frescura del cielo, Padre de gloria. Permite que el cielo, Señor, oh Dios, pueda tocar cada lugar donde yo esté. Que la atmósfera celestial toque cada lugar donde me permitas estar. Bendito Dios y Padre de la gloria. Señor, dame esa gracia de cumplir tu sueño. Tú sueñas con que la tierra sea llena del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Y para eso me creaste, para que a través de mi vida se manifieste en todo lugar la fragancia de tu conocimiento, la exquisita fragancia del conocimiento tuyo, Señor. Aquí está mi vida, úngeme, dile al Señor, úngeme con tu Espíritu, úngeme con tu gracia, úngeme con tu dulzura, úngeme con tu amor, Señor. Quiero ser un portador de tu vida, un portador de tu gloria donde quiera que vaya, Padre. Dame esa gracia, Señor. Dame esa gracia de que mi generación pueda conocerte a través de mi vida, que mi generación pueda ser bendecida a través de mi vida, Señor. Quiero ser un hombre, una mujer que vive intencionalmente manifestando tu gloria en esta tierra. Tu gloria, Señor, tu gloria en mi vida y a través de mi vida, Dios Todopoderoso, para que muchos te conozcan, para que muchos sepan de ti, Señor. Es tu sueño, lo dijiste en los labios de Moisés: así bendecirás a mi pueblo. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, para que sea conocido en la tierra tu camino y en todas las naciones tu salvación. Que corran a ti muchas gentes y digan: venid y subamos al monte del Señor. Venid y acerquémonos a este hombre, a esta mujer, que es un portador de gloria, que es un portador de la presencia de Dios. Venid y acerquémonos a esta mujer con sabiduría, con dulzura, con un bálsamo en sus palabras para los quebrantos de corazón. Venid y acerquémonos a esta casa. Aquí son hombres de Dios, aquí son mujeres de Dios. Venid y busquemos el consejo de Dios en labios de esta dama, en labios de este hombre que sé que es un hombre de Dios, que sé que es una mujer de Dios. Oh Padre, vuélvenos, Señor, portadores de tu gloria en esta generación, Padre celestial, para que tu gloria resplandezca en nuestras vidas y a través de nosotros. Porque lo que estás haciendo es restaurando el tabernáculo caído de David. Pablo, Señor, era un adorador. Bernabé era un adorador. Y donde quiera que él iba, que ellos iban, levantaban altares de adoración, Señor. Eran casas de oración, casas de adoración, para que tu gloria perfumara todos los lugares, Señor. Y por eso muchos venían al conocimiento tuyo a través de Pablo, a través de Bernabé. Que así suceda ahora, Señor, a través de nuestras vidas. Muchos te conozcan en las empresas, en las instituciones, en las universidades, en los colegios, en los barrios. Muchos te conozcan y sepan de ti, Señor, y te amen, porque tu sueño es sentirte amado por cada morador de la tierra. Tu sueño, tu deseo, tu anhelo, tu necesidad es sentirte amado, Señor. Tú sí tienes una necesidad, y es sentirte amado por causa del amor que sientes por las personas. Tu necesidad es sentirte amado, Padre de gloria. Por eso ruego tu presencia sobre nuestras vidas, sobre mi vida, sobre mi casa. Que seamos portadores de tu gloria en esta generación.
por tu gracia, bendito Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Llénanos de ti, llénanos de tu gloria, Padre. Te lo pedimos de todo nuestro corazón, en el nombre glorioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador eterno. Amén.